imagino que todos tenemos algo que hemos pasado por esta semana y lo lindo que estamos hoy en la casa del Señor. Vamos a predicar del capítulo 2 de Filipenses, Humildad en honor a Jesucristo. Es el título del mensaje, Humildad en honor a Jesucristo. Me toca la oportunidad de predicar a mí esta mañana, así que vamos a seguir en Filipenses. Es una serie que me imagino que lo terminé dentro de la década y entonces cada vez que tengo la oportunidad predico de Filipenses. Y hoy nos toca los versículos del 5 al 11. En el boletín que recibieron esta mañana hay un lugar donde les dimos la opción de poder escribir unas notitas. Eso es para una reflexión personal. A medida que vas escuchando el mensaje en esta mañana, vas a tener la oportunidad de dejar ahí qué es lo que el Señor te está diciendo, ¿no? Y eso es para tu propio reflexión personal, así es ese lugar donde podés anotar algo. Si alguien no tiene el boletín, me haces un favor, podés levantar la mano. Si no tenés un boletín, le voy a pedir a los anfitriones. Listo, tenemos un par de manos, así que queremos que todos tengan un boletín. Por favor, tengan la mano en alto hasta que venga el anfitrión con el boletín. Ahí viene corriendo Anselmo. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que esta semana fue una semana importante para los colombianos. ¿Tenemos a alguien de Colombia en esta semana? ¿Sí? ¿Sí? Un par, 2 o 3 me parece, 2 o 3. Y en honor a mis amigos colombianos y a los miembros de la iglesia que son de Colombia, quiero compartir una obra de arte del don Francisco Antonio Cano. Don Francisco Antonio Cano. No soy crítico de arte ni estudiante de las bellas artes, y no voy a pretender explicar las técnicas de don Francisco Antonio Cano. Pero sí quiero invitarlos a hacer algo muy sencillo, observar esta pintura. ¿Dónde está puesta la atención de cada uno de los personajes? ¿Hacia dónde dirige el padre la mirada de su familia? El título de la obra es Horizontes. Implica en la obra la mirada hacia el futuro. Lo interesante es que toda la familia no está haciendo lo que muchas veces se aprecia en las obras de arte cuando se trata de la familia, porque muchas veces las familias se están mirando uno al otro, pero en esta obra de arte están mirando en una misma dirección hacia el horizonte, hacia el futuro. Eso es precisamente lo que Pablo hace en Filipenses capítulo 2, después de hablar de la unidad y de advertir sobre el orgullo. Dirige la mirada de toda la iglesia hacia una sola persona, Jesucristo. Dice en el versículo 5, haya pues en ustedes, y ahí donde está apuntando la mirada de esta iglesia y también a nosotros en esta mañana. Entonces la idea central que quiero compartir del sermón de esta mañana es pensar como Cristo, servir como Cristo, y vivir para la gloria de Dios. Repito, pensar como Cristo, servir como Cristo y vivir para la gloria de Dios. Hasta la fecha he tenido la oportunidad de compartir mensajes del libro de Filipenses. Hoy vamos a estar en el segundo capítulo. En el último mensaje de Filipenses estaba en 4 y en el anterior, en el principio del capítulo 2. En Filipenses 1:27 leemos, y habíamos leído en una ocasión, pero leemos esta mañana, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En el versículo 27 vemos la relación entre la armonía relacional y el avance del Evangelio, que es un tema importante que se ve a lo largo de Filipenses. O sea, en el contexto de esta carta, la exhortación a la iglesia local es a vivir en armonía. ¿Y por qué es tan importante vivir en armonía? Y la respuesta se va apreciando a lo largo de la epístola. En resumen, es importante vivir en armonía para poder glorificar a Dios con nuestras vidas, y también es importante vivir en armonía para poder alcanzar a los no creyentes con el Evangelio.
En los primeros 4 versículos del capítulo 2, a medida que vamos mirando el contexto antes de entrar a Filipenses del 5 al 11, 2, 5 al 11, en los primeros 4 versículos del capítulo 2 vemos frases como siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En el contexto del primer capítulo y los primeros versículos del capítulo 2, vemos la importancia de las relaciones sanas en la iglesia local para poder tener una fundación saludable, una fundación donde brota el compromiso con el Evangelio y crezca el Evangelio de la iglesia local hacia nuestras comunidades. Y es dentro de este contexto que encontramos el pasaje de esta mañana, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y les voy a leer: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a ver en nuestro primer punto nuestro llamado. Nuestro llamado es tener la actitud de Cristo. Nuestro llamado es tener la actitud de Cristo. Para los que nos visitan, tienen el boletín, un esquema, el bosquejo del sermón, y pueden ir llenando si quieren el bosquejo en esta mañana. El primer punto es nuestro llamado, tener la actitud de Cristo. Voy a leer el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Después de exhortar a los creyentes a vivir en unidad, humildad y servicio mutuo, y lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 4. Pablo dirige la atención de la iglesia local hacia Jesucristo. El apóstol entiende que las exhortaciones anteriores no pueden cumplirse simplemente por fuerza de voluntad. ¿Qué significa la palabra actitud en este contexto? Bueno, expliquemos lo que es y lo que no es también, ¿verdad? Antes de responder, debemos entender lo que Pablo está aclarando. Él no nos llama a ser como Cristo, y hay que aclararlo, en su naturaleza o esencia divina, algo que pertenece únicamente al Hijo de Dios. La palabra actitud se refiere a una manera de pensar, una disposición interior, una perspectiva que moldea nuestras acciones y relaciones. Pablo está llamando a los creyentes a adoptar la misma mentalidad que caracterizó a Cristo durante su testimonio terrenal. La humildad cristiana no surge naturalmente del corazón humano, nace de una mente transformada por el Evangelio. Es fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Pablo nos llama a reflejar el carácter de Jesús al adoptar su manera de pensar y vivir conforme al modelo de su humildad y obediencia. Se podría decir el versículo de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. La solución al orgullo humano en el corazón del creyente, y por las dudas, si no tenés orgullo, podés dejar de escuchar. Estamos todos luchando con el orgullo en nuestro corazón. La solución al orgullo humano en el corazón del creyente siempre ha sido contemplar la humildad del Salvador y pedir en oración
que el Espíritu Santo haga ese cambio a raíz de la palabra en nuestros corazones. ¿Y por qué es tan necesario? Para la gloria de Dios es necesario. Y la unidad de la iglesia local siempre está amenazada por el orgullo, la ambición personal y el deseo de reconocimiento en la vida de individuos. Es una batalla constante y continua, y lo repito, la unidad de la iglesia local siempre está amenazada por el orgullo, la ambición personal y el deseo de reconocimiento. Es una batalla constante y continua. Frente a esta realidad, quiero aclarar un par de cosas. Pablo no nos propone un modelo organizacional como solución. Tampoco Pablo no propone una estrategia administrativa, ni tampoco Pablo un enfoque meramente psicológico para la resolución de conflictos. En cambio, presenta una solución centrada en la persona de Cristo. Las relaciones saludables dentro de la iglesia local comienzan con la transformación de la mente del creyente conforme al modelo del Señor Jesucristo. ¿Y dónde aprendemos del Señor Jesús? De la palabra. Así que si estás asistiendo en Shepherds en español, te podemos decir que nosotros tenemos un compromiso, y los que están asistiendo lo saben, con los que lideran, con los que enseñan. Tenemos un compromiso con enseñar la palabra de Dios de una manera expositiva. ¿Por qué? Porque queremos glorificar a Dios y queremos ser como Jesús. Pero también es importante de cada uno de nosotros tener un compromiso personal que antes del domingo, durante la semana, estemos abriendo la palabra de Dios. El lunes, ¿leíste? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿leíste la palabra de Dios? ¿Y dónde aprendemos del Señor Jesús? Vamos a aprender de su palabra, y es precisamente lo que vamos a hacer esta mañana, estudiar Filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 al 11, para aprender de Jesús y ver cómo vivir como Jesús. Entonces este versículo, el versículo 5, nos obliga a hacernos una pregunta sencilla. ¿Estamos pensando como Cristo? Porque el versículo dice, tenés que tener la actitud de Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿estamos pensando como Cristo o estamos pensando como el mundo que nos rodea? La cultura que nos rodea nos enseña a priorizar nuestros derechos. ¿Qué nos enseña Cristo? La cultura que nos rodea nos enseña a buscar reconocimiento. ¿Qué nos enseña Cristo? La cultura que nos rodea nos enseña a exaltarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos enseña Cristo? La verdadera unidad de la iglesia local comienza cuando los creyentes adoptan la actitud de Cristo. Es nuestro llamado, familia. Familia, es nuestro llamado tener la actitud de Cristo. Familia, antes de recriminar a los que buscan reconocimiento, no quiero que salgan y digan, ay, la hermana esta semana se sacó un selfie, lo vi en Instagram. Esa no es la idea. Empezar a recriminar. Antes de recriminar a los que buscan reconocimiento, a los que buscan exaltarse, antes de examinar las fallas de otros miembros de la iglesia, debemos preguntarnos si nosotros, cada uno de nosotros, estamos cultivando la actitud de Cristo en nuestras propias vidas.
Entonces, algunas preguntas. ¿Hay alguna actitud de orgullo, egoísmo o deseo de reconocimiento que el Señor está señalando hoy en tu corazón, en mi corazón, y que necesito rendir a Cristo? ¿Hay algún hermano o hermana que me cuesta amar, servir y perdonar porque estoy defendiendo mi orgullo más que reflejando la humildad de Cristo? ¿Sabes que me va a molestar? Nahum, te regalo mis anteojos. Amén. ¿Hay algún hermano o hermana a quien me cuesta amar, servir y perdonar porque estoy defendiendo mi orgullo más que reflejando la humildad de Cristo? El versículo dice, haya pues, nos está pidiendo la atención, que prestemos atención a lo que está diciendo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ese es el llamado. Tenemos un llamado y también tenemos un ejemplo. Tenemos un llamado y también tenemos un ejemplo. El punto número dos es nuestro ejemplo, la humildad de Cristo. Nuestro ejemplo, la humildad de Cristo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos presenta el ejemplo supremo de humildad, que es nuestro ejemplo. No se trata simplemente de observar a un gran líder espiritual, a un maestro ejemplar. Si nos visitas hoy por primera vez, te quiero decir que nosotros creemos que Jesús es Dios. Estamos contemplando al Hijo eterno de Dios descendiendo voluntariamente para rescatar a pecadores. Que nos lleva al primer punto, que es Cristo es plenamente Dios. Cristo es plenamente Dios. Antes de su nacimiento en Belén, Cristo existía eternamente la gloria del cielo, la expresión, el cual, aunque existía en forma de Dios, afirma su plena deidad. No está diciendo que dejó de su deidad, dice que es Dios. Afirma su plena deidad. Pablo comienza recordándonos quién es Cristo antes de considerar lo que Cristo hizo, que es lo que el Señor hizo, vino a tener un ministerio terrenal en este mundo. Cristo es plenamente Dios. Esto es importante porque la magnitud de su humildad solamente puede entenderse cuando comprendemos la altura desde la cual descendió. No fue un hombre común que alcanzó grandeza, es el Dios eterno que descendió a la condición humana. ¿Qué significa entonces? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La humildad de Cristo no se manifestó al renunciar a su deidad. No renuncia, sigue siendo Dios. Sino al renunciar al ejercicio, lo voy a leer lentamente, al ejercicio independiente de sus privilegios divinos para asumir voluntariamente la condición de siervo. La condición de humano. El rey, en otras palabras, el rey del universo no dejó de ser rey. Eligió servir para rescatar a los rebeldes. Cristo no consideró el ser igual a Dios, que justamente confirma su deidad en el pasaje, aunque hay algunos que malinterpretan este pasaje, lo vemos en la historia de la humanidad. Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces vamos a ver qué significa este versículo. En el próximo punto vemos, Cristo se hizo siervo. Cristo se hizo siervo. Pablo dice que sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo.
Esto no significa, para dejarlo bien en claro, que Cristo dejó de ser Dios. Él no abandonó su naturaleza divina ni perdió sus atributos divinos. Hay grupos religiosos que malinterpretan esta frase como algunas otras frases, como supuesto ejemplo de que Jesús no es Dios o no dejó de ser Dios o ya no es Dios. Yo tengo la costumbre de a veces comprar en Walmart y cada vez que voy al parqueo de Walmart, después de estacionar, antes de entrar a Walmart, estoy buscando a ciertas personas, porque muchas veces están en los estacionamientos de Walmart. Y muchas veces veo a los mormones que, igual que los testigos de Jehová, no creen que Jesús es Dios. Y me dicen, no, yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? Y ahí empieza la conversación. Así que yo aprovecho las compras en Walmart para compartir el Evangelio. Porque hay personas que dicen ser seguidores de Jesús, pero no es el Jesús que se explica acá en la palabra de Dios. Es el invento de ellos. Y que enseñan que Jesús no es Dios. Entonces, si el versículo dice, sino que se despojó a sí mismo, ¿cómo vamos a entender esa frase, se despojó? Despojar se explica con la próxima frase, tomando forma de siervo. Su despojo consistió en renunciar voluntariamente a los privilegios y a la gloria visible que disfrutaba en el cielo para asumir la condición de siervo. En el versículo 6 leemos forma de Dios. En el versículo 7 leemos forma de siervo y es importante reconocer las dos frases. En el versículo 6 vemos que Cristo tiene la completa naturaleza y esencia de la deidad. En el versículo 6 vemos que Cristo tiene la completa naturaleza y esencia de la deidad. Cristo es Dios. Y también vemos en el versículo 7 que Cristo es un siervo en la totalidad de la definición de servir. Asumió la condición de humanidad. Forma de Dios y forma de siervo. Es nuestro Señor Jesucristo. Forma de Dios, Cristo es 100% Dios. Forma de siervo, Cristo es 100% hombre, tomando forma de siervo. Entonces vamos a entender que es tan importante, y se va a ver en otros pasajes, que tomar la forma de hombre es necesario para su muerte en la cruz, el sacrificio perfecto que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Porque es el único que pudo ser un sacrificio perfecto, porque es Dios. Y el sacrificio que Dios Padre aceptó por la pena, por la condena de nuestros pecados. Forma de Dios y forma de siervo, Cristo es 100% Dios y hombre. Entonces vemos que tenemos un llamado de tener la actitud de Cristo y cuál es nuestro ejemplo, es su humildad. Nuestro ejemplo es su humildad. El versículo sigue con la frase, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a los hombres. No hubo una disminución de su deidad, hubo una adición de humanidad. No hubo una disminución de su deidad, hubo una adición de humanidad. El rey se hizo siervo, el creador se hizo hombre, el Señor se hizo obediente a la misión del Padre. Esta actitud de humildad no es la actitud del mundo que nos rodea. Haya pues en ustedes la actitud que ven en Jesús. Y Él, en seguir la voluntad de su Padre, toma la forma de un siervo, acepta la condición de un siervo. Pero en el mundo que vivimos, no entienden lo que es servir. No entienden lo que es humillarnos para el bien de otros. Si me permiten, les comparto una anécdota, una historia real.
no inventada. Yo sé que dentro de nuestra congregación tenemos hombres que han servido en el servicio militar de sus respectivos países. Y hasta sé la historia de un par de ustedes que hasta sirvieron en las fuerzas especiales. Mi hijo es un estudiante en una escuela militar y los estudiantes de primer año enfrentan un ambiente, lo podría explicar así, un poco complicado. El ambiente militar no es fácil y para ustedes lo que sí sirvieron en las Fuerzas Armadas de sus países, lo entienden muy bien, lo que son esos ambientes, el entorno, el contexto. Al terminar el primer año de la escuela, los estudiantes de primer año tienen la oportunidad de llenar unos formularios para pedir puestos de rango en el segundo año de sus estudios. Entonces, después son convocados a una entrevista que hacen los estudiantes de tercer y cuarto año. Entonces, no tenía otra opción, mi hijo, como los demás estudiantes de primer año en esta escuela militar, o sea, no tenés la opción en una escuela militar de decir, no me gusta, no quiero. Te dicen saltar y tenés que saltar, obviamente, ¿no? Llena el formulario, lo llaman, lo convocan a la entrevista. La entrevista fue con el mismo ambiente que él había vivido todo el año, a los gritos, a las palabrotas. Me imagino si estuviera mi querida esposa y mi querida mamá ahí, estuvieran ellos dos a los cachetazos pegándote a todos los chicos que estaban ahí adentro, ¿no? Por los gritos y las palabrotas que decían. Pero la entrevista era de esa manera. Les gritaban, les decían de muchas cosas. Y le preguntaron a mi hijo, le cuestionaron, en la pregunta, ¿qué significa ser un líder? Respondiste que implica servir a los demás. ¿Por qué diste esa respuesta? Gritaban y decían varias cosas. Y mi hijo, en la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, contesta, yo quiero ser como Jesús. Liderar es servir a los demás. Liderar es servir a los demás. Mi hijo no me cuenta historia cuando pasó en la ocasión. Yo después de un tiempo le pregunté cómo estaban pasando y le hacía preguntas y de esas preguntas brota la historia. Y después le pregunté, ¿y qué te dijeron después de que diste esa respuesta? Y me dice, se quedaron todos calladitos. No sabían qué decir. Porque no es la respuesta esperada en el mundo en el cual vivimos. Familia, el camino de Cristo va en dirección opuesta al camino del mundo. El mundo busca subir, pero Cristo descendió para servir. Familia, mientras el mundo nos enseña a buscar posición, Cristo nos muestra la prioridad de tomar el lugar de siervo. Y vamos en dirección opuesta a la cultura que nos rodea. El próximo punto es Cristo se humilló hasta la cruz. Cristo se humilló hasta la cruz. El descenso continúa hasta llegar a la máxima expresión de humildad. Vemos en el versículo dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente murió, el Señor Jesús murió en una cruz. La crucifixión era el símbolo máximo de vergüenza, humillación y rechazo. Sin embargo, Cristo abrazó voluntariamente ese camino por amor al Padre y por amor por cada uno de ustedes que necesitaban un Salvador. La cruz nos recuerda que la verdadera humildad siempre está conectada con la obediencia, familia. Ante la cruz de Jesús debemos vivir en humildad y obediencia a su palabra. ¿Y cuál es la obediencia a la cual te está llamando el Señor hoy? Tal como nuestro Salvador Jesús tomó la forma de un siervo, estamos nosotros adoptando la postura de siervos.
La cultura que nos rodea nos enseña a priorizar nuestros derechos. Cristo nos enseña a servir. La cultura que nos rodea nos enseña a buscar reconocimiento. Cristo nos enseña a buscar la obediencia del Padre. La cultura que nos rodea nos enseña a exaltarnos. Cristo nos enseña a humillarnos. Hemos visto en este pasaje nuestro llamado, que es tener la actitud de Cristo. Hemos visto en este pasaje nuestro ejemplo, que es la humildad de Cristo. Y vamos a ver ahora nuestro gozo, la exaltación de Cristo. Nuestro gozo, la exaltación de Cristo. Voy a leer los 3 versículos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La historia no termina en la cruz, familia. No termina en la cruz. El camino de Cristo descendió hasta la humillación más profunda, pero el Padre lo elevó hasta la gloria más alta. La palabra por lo cual nos recuerda que la exaltación fue la respuesta divina a la obediencia perfecta del Hijo. Entonces vemos, Cristo ha sido exaltado. Cristo ha sido exaltado, es el próximo punto. El Padre le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Cristo no fue simplemente una restauración a su gloria anterior, fue la proclamación pública de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, como el Mesías crucificado y resucitado. El mundo lo rechazó. El Padre lo coronó. Los hombres lo condenaron. El Padre lo exaltó. No solamente Cristo ha sido exaltado, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Pablo cita a Isaías capítulo 45 en este versículo. Pablo cita a Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Y es un pasaje donde el Señor declara que toda la humanidad se postrará delante de Él. Leo de Isaías capítulo 45, versículo 22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, todos los rincones de este mundo, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y es el pasaje que Pablo usa otra vez en Filipenses capítulo 2. Ahora esa misma oración es dirigida a Jesucristo. Un día toda la creación reconocerá su señorío. Los ángeles en el cielo, los creyentes redimidos, los incrédulos que rechazaron su evangelio, nadie quedará fuera de ese reconocimiento universal, familia. Toda lengua confesará. Toda lengua confesará. Es el próximo punto. Familia, hoy vivimos por fe. Hoy vivimos por fe. Hoy servimos en medio de dificultades. Hoy enfrentamos conflictos, cansancio, oposición, pruebas, luchas. Pero no se olviden el gozo de nosotros, nuestro gozo. ¿Cuál es nuestro gozo? La exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. No se olviden, familia, nuestro gozo está en saber que la historia ya tiene un final escrito. Nuestra historia ya tiene un final escrito. Acá no hay sorpresas.
Familia, no tenemos ninguna duda. Cristo vencerá. No tenemos ninguna duda. Cristo reinará. No tenemos ninguna duda que Cristo será reconocido universalmente como el Señor, el Rey de Reyes. Amén. Por eso, familia, podemos perseverar. Podemos perseverar. Podemos seguir sirviendo, aunque no sea fácil. Por eso podemos humillarnos, porque sabemos quién ocupa el trono. Jesús el Rey es nuestro Rey. Familia, al ver al Señor Jesús exaltado y glorificado es y debe ser nuestro mayor gozo. Familia, la exaltación de Cristo es nuestro gozo. Yo sé que todos pasamos por momentos difíciles y hasta a veces las circunstancias son inesperadas, nos sorprendemos de dónde vienen las luchas, las batallas. Y no es fácil. Y hay personas que no creen en Jesús, que quieren complicarnos la vida. Pero la palabra de Dios dice, todos se van a arrodillar. Pastor José, la palabra de Dios dice que te viene persiguiendo se va a arrodillar. Y va a declarar que Jesús es Rey, o en esta vida o en la próxima. Pero lo va a declarar arrodillado, porque le dice la palabra de Dios. Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué momento difícil estás pasando? No hay nada que el Señor Jesús no sabe lo que está pasando en tu vida. Y Él va a tener la victoria completa y total un día. Así que podés tener gozo, familia. Podés tener gozo. ¿Es realmente la gloria de Cristo mi mayor gozo? ¿O he permitido que mi corazón encuentre mayor satisfacción en el reconocimiento, el éxito de este mundo o la aprobación de las personas? Cuando enfrento pruebas, desánimo e incertidumbre, ¿encuentro mi esperanza en las circunstancias presentes o en la certeza de que Cristo reina y un día toda rodilla se doblará delante de Él? Pudimos apreciar en la obra de arte de don Francisco Antonio Cano cómo el padre dirige la mirada de su familia hacia el horizonte, hacia el futuro. Y en la misma manera este pasaje también nos quiere dirigir nuestra mirada, familia. Nuestro llamado es tener la actitud de Cristo. Nuestro ejemplo es la humildad de Cristo. Nuestro gozo es la exaltación de Cristo. Cuando la iglesia enfrenta conflictos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar a Cristo, amén. Cuando luchamos contra el orgullo en cada corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a Cristo. Cuando servimos sin reconocimiento en nuestras familias o en la iglesia local o en nuestra comunidad, en el trabajo, sea donde sea, si servimos sin reconocimiento, ¿a quién vamos a mirar? A Cristo. Y cuando el camino se vuelve difícil, recordamos que, así como la humillación de Cristo terminó en exaltación, también un día compartiremos su gloria. Porque llegará el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre.